Vamos a realizar el ejercicio 10 del tema 5, en el que nos dicen que dado una secuencia de ADN, debemos escribir una función que indique si la secuencia de ADN contiene la timina. Para ello nos vamos al entorno de desarrollo Visual Studio, donde tenemos un proyecto ya creado con un fichero principal .c, en donde se puede observar la estructura de un programa en C. Para nuestro problema, ¿qué tipos nos hacen falta? Nos hacen falta definir el tipo tabla de caracteres, ya que para nosotros una secuencia va a ser una tabla con los caracteres A, T, los correspondientes a los nucleótidos. Para ello escribiremos typedef char tabla caracteres con una dimensión que previamente definiremos como constante, por ejemplo, de 100 elementos. La función devolverá si existe o no timina, es decir, devolverá una variable de tipo lógico. Para ello, definimos el tipo lógico como un tipo numerado, es decir, indicando uno a uno los valores o literales posibles del tipo lógico. Nos vamos al final del programa y vamos a realizar la función. Vamos a llamarla ejercicio 14 y va a recibir de entrada la secuencia de nucleótidos, que será una tabla de caracteres que llamaremos sec de secuencia, y también recibiremos como valor de entrada el número de elementos que contiene dicha tabla, es decir, el número de nucleótidos que contiene la secuencia. Ten en cuenta que esta tabla de caracteres va a ser una tabla constante, es decir, que no vamos a modificar su valor dentro de la función. Para ello se indica con la palabra reservada const, y el valor de salida será una variable lógica. Por ello, que no se nos olvide, declaramos una variable resultado, o por ejemplo en que te he encontrado, que al final del todo devolveremos. ¿Y cuál va a ser el código de esta función? Pues vamos a seguir un tratamiento secuencial de existe. Para ello hay que recorrer la tabla con un índice i desde la posición 0 hasta el final. Para ello utilizaremos una instrucción iterativa for, desde i igual a 0 y mientras i menor que num_elen, pasando por cada una de sus posiciones indicadas con el índice i. ¿Qué vamos a hacer? Preguntar si el elemento de la posición i es igual a la timina. ¿Y qué operación vamos a acumular? Pues la siguiente: el elemento de la posición 0 es timina, o el de la posición 1, o el de la posición 2, o así hasta el final. Es decir, vamos a acumular en la variable lógico la operación disyunción de si el elemento de la tabla de caracteres en la posición i es igual a la timina. En este momento nos damos cuenta que tenemos que inicializar la variable encontrado. ¿A qué la inicializamos? Al valor, al elemento neutro de la operación disyunción. Recordad que la disyunción equivale a la suma y el valor neutro de la suma es 0, es decir, sería valor falso. Con esto tendríamos la función terminada. Nos llevamos el prototipo a la sección de prototipos en la estructura del programa, y en la función principal vamos a realizar una prueba de que la función es correcta. ¿Cómo? Pues nos creamos una secuencia, por ejemplo t, que inicializamos con los valores que aquí indicamos. Por ejemplo esos, y llamamos a la función ejercicio 14. También podríamos haber inicializado la tabla pidiéndole al usuario que introdujera los elementos uno a uno con printf scanf,
pero en este caso vamos a realizar una pequeña prueba. Llamamos a la función, le pasamos la tabla y el número de elementos que contiene la tabla, es decir, 3. Y esa función dará un resultado que se puede almacenar en una variable del main, del método de la función principal, o directamente preguntar si lo que devuelve es cierto, printf, nuestra secuencia contiene la timina, caso contrario, printf, nuestra secuencia no contiene la timina. Con esto estaría terminada la función y por tanto el ejercicio. Vamos a compilar. Tenemos un error, nos indica que aquí nos falta, fijaros, punto y coma antes de la llave. Efectivamente aquí se me había olvidado colocarla. Volvemos a compilar y ya es correcto el código. Vamos a ejecutar, para ello depurar, iniciar sin depurar, y nuestra función nos dice que nuestra secuencia contiene la timina. Para que no quede tan pegado ese mensaje a presiones, teclas, etcétera, vamos a poner aquí un salto de línea. Volvemos a ejecutar y ahora el mensaje queda más elegante. Con esto estaría terminado el ejercicio.